Más despejado. Además, no se sentía tanto la humedad como se sentía en Lima, ¿no? Quizá también puede ser por las horas de la mañana, pero sin embargo, en la medida que estamos avanzando, vemos que incluso la gente ya no está tan abrigada como estábamos cuando estábamos en la universidad. Cierto, pero tú has visto la gente de por acá, la gente anda con su casaquita. Por ahí me había visto unos muchachos, cuando estábamos recién ingresando hace como unas 6-7 cuadras abajo, estaban con una ropa más ligera. El señor está con su camisa y su chalequito ahí con su perro. Es que las características físicas de cada sitio hacen que la gente, o sea, son condiciones para que la gente opte diferentes modos de vivir. Cuando lleguemos de repente a la Guaití, a Tingo María, la gente va a estar en polito y en short, ¿no? Porque el calor es distinto y la lluvia es distinta, ¿no? Entonces, las características del medio físico condicionan, no necesariamente determinan, pero condicionan el comportamiento humano, ¿no? Y también condicionan, ¿no?, cualquier actividad económica que desarrollemos. Y ustedes como ingenieros lo que van a hacer es desarrollar capacidades para poder entender el medio físico, ¿no?, sobre algún proyecto que vayan a desarrollar, porque ustedes básicamente el desarrollo profesional que ustedes tienen es para eso. ¿El grupo 1 cuál es el grupo 1? ¿Puedes juntarse el grupo 1, todo el grupo 1? Tu hoja de imagen. Significa que ustedes lo primero que van a empezar a trabajar es haciendo el reconocimiento del polígono, o sea, la localización. La coordenada más al norte es el punto número 1 y van en sentido horario, van cerrando las 4 coordenadas. Entonces el primer punto tiene las coordenadas de, ¿no?, latitud y longitud. Y ustedes estas coordenadas que tienen acá, dentro de este territorio van a encontrar terrenos mucho más elevados. Y allí ustedes van a ver seguro en la computadora, ¿no?, cuál es la mayor altitud que han encontrado en esta área de terreno. Y también van a ubicar en el fondo de valle. Nosotros estamos ubicados en el fondo de valle. Esto está acá. Y los cerros, el terreno con menor altitud. Seguro que el terreno con menor altitud está más cerca de Lima. Y el terreno de mayor altitud va a estar en alguno de estos cerros que están por acá. El suroeste, ¿no?, el sureste. Entonces van a tener como descripción, ¿no?, la localización, y van a describir que el área de estudio se encuentra ubicado entre los, no sé, 650 metros y los 1340 metros, por decir, ¿no? Allá. Y tiene un área de tantos, lo que ustedes determinen, ¿no? Van a encontrar aquí este fondo de valle que lo van a delimitar. Y van así, el fondo de valle comprende aproximadamente tantas hectáreas, y el resto, que viene a ser el relieve montañoso, van a encontrar colinas y zonas montañosas. Hablamos de colinas cuando son menores a 300 metros de altura. Altura es sobre la base, ¿no? ¿Cuánto de altura tiene él? No, unos 77, por lo menos, 75. Desde su base es igual como si medimos una colina. Una colina se mide a partir de su base hasta su cima. Eso es altura, pero si yo me refiero al nivel del mar, estoy hablando de altitud. Entonces ya van una diferencia importante, ¿no es cierto?, que tienen que tenerla en cuenta. No vayan a cometer el error de escribir de una forma distinta en un documento que vayan a enviar después, que van a decir, ¿dónde estuviste, jovencito? Entonces tienen que tener claro eso. Delimitan las áreas del fondo de valle y las zonas colinosas o las zonas montañosas. Nosotros no sabemos, bueno, no podemos observar ahorita, pero a la medida que estábamos ingresando había una parte en la altura de Ñaña y a la altura de Alfonso Bobián, que está como a 3 kilómetros, y el cerro estaba pegadito a la pista. Ese tipo de roca corresponde al batolito costero, de repente en biología les han enseñado. El batolito de la costa va desde la zona de línea costera, ¿no?, hasta más o menos a la altura de Matucana. Tiene, bueno,
una longitud que va desde el Cerro Campana en Trujillo hasta Tacna y pasa por ahí. Y un batolito es eso, es una intrusión, son rocas intrusivas que tienen un afloramiento de más de 100 kilómetros. Si es menor a 100 kilómetros se llama stop. Stop. Seca. Entonces ustedes pueden observar que toda esta zona de rocas corresponden al batolito costero. Probablemente ahorita no lo podamos ver, quizás en alguna parada que esté un poco claro podamos observar las rocas, pero vamos a observar aquí. Bueno, en primer lugar ya entramos a la parte descriptiva de la ubicación, ¿no? Y a la parte descriptiva de las áreas que vamos a trabajar. Después estamos entrando a describir el tipo de geología, ¿no? Como les digo, son rocas intrusivas que corresponden al batolito costero, tanto a la margen derecha y a la margen izquierda. Además, contamos con relieves, ¿no? Generalmente que son colinosos y montañosos. Hablamos de colinas cuando son relieves que tienen una altura máxima hasta 300 metros, más o menos de altura. Son colinas bajas. Si encontramos colinas altas pueden ser hasta 600 metros. A partir de 600 metros para arriba, estamos hablando de montañas bajas. Bueno, porque podemos encontrar montañas de 1200, de 2000 metros de altura. Y van a variar según su magnitud, ¿no es cierto? Entonces, hay una clasificación inglesa que es un poco cualitativa por ahí, pero al menos nos da una referencia de cómo clasificar. La verdad que en los temas de geomorfología no hay una clasificación como en geología. Es bastante... Hay muchas opiniones, ¿no? de muchas escuelas de diferentes países, ¿no? La alemana, la holandesa, la norteamericana. En Perú no tenemos una escuela básicamente geomorfológica, la francesa sí también. Sin embargo, esta información que ellos todavía tienen y están en discusión porque nunca se ha estandarizado, nos sirve a nosotros para tener un nivel de referencia sobre lo que estamos tratando. El otro tema es describir la parte climática. Ustedes se han dado cuenta que en la medida que vamos subiendo, las características climáticas van cambiando. Cuando estábamos en Lima encontramos una zona nubosa que a simple vista se notaba que estaba más baja. O sea, se siente la sensación de que está incluso más baja por la humedad misma. Entonces, el enfriamiento, ¿no? del agua que está, del agua de mar, que es la corriente fría, ¿no? Con relación a esta zona, vamos a observar que sí se observa la diferencia, y hay una diferencia entre la influencia de la oceanidad. ¿Se acuerdan? El tema de la oceanidad, que por lo tanto, en la medida de que nosotros encontremos agua fría que se va a condensar más bajo, entonces vamos a encontrar un techo de estratos nubosos mucho más bajo y la zona de mezcla va a ser mucho más baja. Esos fueron algunos de los factores que yo les pregunté con respecto al proyecto Vicón y algunos me respondieron sí, muy bien, pero otros me respondieron una cosa distinta, ¿no? Entonces, al entrar a esta zona del viaje encontramos también que esta zona es un valle, ¿no? Que está flanqueado por relieves colinosos y montañosos. Y el fondo del valle es muy angosto, mientras que cuando estuvimos por la universidad, ¿no? Desde que hemos entrado de Vitarte para allá vemos que se va ampliando el fondo del valle y la zona allá de la universidad es totalmente amplia. Entonces, más o menos, desde Vitarte, cuando ustedes ya observan que se abre totalmente el valle, se le llama un cono deyectivo, ¿no? Ese cono deyectivo se ha ido moviendo. En geología les han enseñado de cómo se ha ido moviendo y ha ido migrando, ¿no? De sur a norte. El río Rima que está en ese viaje, que va migrando de sur a norte. Por eso es que hemos encontrado, ustedes observan, que toda la zona de surco que está al sur, todo es material aluvial, que es material de sedimentos, gravas, arcillas, limos, diferente tamaño de granulometría, que es lo que vemos en la Costa Verde. Pero el río, ¿en dónde está? ¿En la Costa Verde? No, está en una dirección norte, ¿no?
transitando hacia la zona de San Martín con el cercado de Lima. Entonces, hay una explicación, una teoría también que indica que el movimiento de Coriolis tiene esa influencia, pero es una teoría todavía. Sin embargo, podemos observar que el cono sí está extendido en la zona de Lima, ¿no? Además, que la pendiente, si ustedes observan en esta zona de Lima, la pendiente es bastante suave comparado a partir de Atevitarte, más o menos Los Ángeles, de Huachipa, donde hemos entrado, vemos que comienza ya a subir, se ve la pendiente un poquito, y más se va a notar cuando pasemos el puente de Los Ángeles. Cuando pasemos el puente de Los Ángeles, que limita Chaclacayo con Chisica, vamos a ver que la pendiente va a ir pronunciándose. Y cuando lleguemos a esta zona de Quirio, donde siempre descargan los flujos de detritos, van a encontrar que la pendiente aún sigue aumentando. Son fases de pendiente que hay en el valle, pero también los ríos también tienen pendiente. Por eso, en esta zona de acá, cuando lleguemos al puente de Los Ángeles, el río va a ser más estrecho y tiene más pendiente. Pero en la medida que hemos ido bajando hacia la zona de Lima, hemos encontrado incluso que el río se ha ido extendiendo, se van abriendo. Pero hemos encontrado intervención humana y hemos pasado por ahí. A partir de la Tarjea hemos encontrado que hay un puente, porque el río pasa por debajo del puente, que pasa por la Frialé. Y después hemos visto varios viaductos que cruzan el proyecto Línea Amarilla. Y hemos venido por él, por la vía que va al costado del río, ¿no es cierto? Y hemos bajado por debajo del río. ¿Alguien se dio cuenta de eso? De repente algunos usan esa vía, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Yo me acuerdo de eso porque tuve la oportunidad de hacer ese proyecto, el estudio ambiental de ese proyecto en Línea Amarilla. Entonces, para mí ha sido todo un honor pasarlo por primera vez. Imagínense, hacer el estudio y pasarlo por primera vez hoy día con ustedes es algo hermoso. Oh, bravo. Es algo hermoso porque eso me permite explicarles a ustedes que nosotros tenemos un trabajo para hacer inmenso. Y por ahí me acuerdo que un compañero me decía: ¿cuánto me van a pagar cuando termine la universidad? Y le digo, la verdad es que había un profesor que nos decía, cuando uno se esfuerza, solito después viene el trabajo. No es necesario que uno esté corriendo tras el trabajo. Pero a veces uno empieza con poco. Y ese poquito le da la experiencia que ustedes van a requerir para poder después encontrar un trabajo donde sí les sea muy remunerado. Y ustedes como ingenieros ambientales tienen un buen futuro remunerativo, se los aseguro. Se los aseguro. Bravo. Así que no se desanimen. Y yo le digo, y ese es el que se animó, no ha venido hoy día. Y es ahí, es. Entonces están pensando en el dinero, no están pensando en estudiar. No sé, sí, yo soy geógrafo. Yo cuando salí de la universidad, cuando entré a la universidad me decían que vas a ser taxista. Y la verdad que ahora ya estoy con ustedes. Y la verdad que les digo, ¿no? Dirigir un proyecto como el proyecto Vía Parque Rima no lo hace cualquiera. Entonces ese taxista que en un momento me dijeron, ese proyecto Vía Parque Rima se recibe la verdad. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, me dijeron reciclado. Por eso les digo, importante conocer el medio físico. Cuando ustedes, después de haberles explicado esto, hemos hablado de la parte geológica, hemos hablado de la parte climática, que lo estamos comparando con esta zona de acá, que poco a poco se va a ir despejando y más tarde va a estar mucho más bonito. Quizás a las 10 de la mañana esté muy despejadito y en Lima todavía sigue garbando o esté triste. Entonces, yo creo que ustedes ahorita es importante de que aprovechen siempre sus observaciones. Vean, en la parte climática, así como ustedes tienen sensaciones de humedad, esas sensaciones de humedad, ¿no?, de temperatura, se observan a través de estaciones meteorológicas, ¿no? Y lo van a llevar probablemente en su curso de meteorología y climatología. Son dos cosas distintas. Pero les van a arrojar cuadros de información que ustedes van a tener que usarlos como primer criterio para sus estudios ambientales. Delimíteme usted la estacionalidad para poder evaluar en qué temporada evalúen.
temporada seca, temporada húmeda. Pero en Lima tenemos temporada seca, temporada húmeda a nivel de humedad relativa, pero no a nivel de precipitación. Entonces lo hacemos esas diferencias a través de las estaciones de verano y de invierno, porque en zonas de selva o en zonas de sierra sí es muy marcada la estacionalidad. Entonces lo vamos a ver para el otro grupo, pero como hemos venido todos en grupo y ustedes van a observar esas características, entonces va a ser una de las preguntas de su trabajo, ¿no? Porque como les dije, ¿no? En las dos últimas prácticas no está muy bien, pero vamos a hacer una práctica calificada sobre este trabajo de campo. Ustedes con estas observaciones que tienen van a tener el criterio de poder explicar con mayor amplitud, ¿no? Cada una de estas cosas que estamos observando solamente en una pizarra o en una proyección. Entonces ya tenemos explicado la geología, ¿no? El clima, ¿no? Vamos a explicar un poquito la geomorfología. Bueno, la fisiografía se los he mencionado a partir de que hay características de montañas, de relieves, ¿cierto? Pero la fisiografía, la geomorfología les expliqué dentro del marco teórico en la primera clase, que son 3 componentes. ¿Recuerdan? No. La geología, ¿por qué está compuesto? Hablamos hace un ratito de los componentes. Por su origen, Su origen. Y el origen de la forma. Su origen, forma. Entonces, Y el origen de la forma. El otro es la transformación, su dinámica. La geodinámica, ¿no? Y la otra, la forma a partir de qué se... Geomorfología. A partir de la materia. ¿Y cuál es la materia? La roca. Las rocas. Entonces hablamos de la geología. Entonces, cuando hablamos de la geomorfología y ustedes han observado el objetivo para el grupo 1, dice aplicado a turismo. ¿Y aplicado qué más? Y que están sujetas a qué? ¿Por qué se activó esa zona? ¿Qué pasó para que hubieran esos procesos geodinámicos? Esos huaicos, como se le conoce, ¿no? Los factores meteorológicos. ¿Perdón? Factores meteorológicos. Claro. ¿Por qué? Porque hubieron precipitaciones muy intensas y además muy prolongadas. Cuando hablo de intensas, hablo de que una precipitación muy copiosa, muy fuerte. Además que la gota de agua es muy grande. Y como la gota grande tiene suficiente capacidad para mover partículas, y cuando es muy intensa va lavando el suelo. Pero que les decía hace un rato también, que teníamos una zona rocosa que corresponde al batolito, y el batolito es un material, una roca muy compacta, muy dura. Cuando pasábamos al costado de la carretera vemos que el corte de la roca está ahí al costadito y el cerro está bien parado y no se derrumba, porque es muy rígido. Entonces el proceso de meteorización, de desintegración de la roca es muy lento. Entonces cuando nosotros avanzamos a una zona alta, hacia los cerros, vamos a encontrar, dependiendo de la pendiente del cerro, vamos a encontrar niveles de profundidad de suelo, o sea, de roca descompuesta. Pero cuando la lluvia es tan intensa, ¿qué es lo que ocurre? Se satura rápidamente ese suelo y se lava, se limpia. Entonces la roca va a quedar de nuevo lavadita, ¿no? Expuesta, ¿no? Sana, pero se llevó todos los sedimentos, ¿no? Que se acumulan en el fondo del valle o en el fondo de la quebrada, o que bajan por las laderas, y nosotros los conocemos después como huaicos, ¿no? Técnicamente son flujos de detritos. Entonces, ¿cómo afecta a esta zona? Esta zona es una zona que tiene prácticamente un turismo casi todo el año, porque hay muchas zonas, muchas áreas que tienen clubes campestres, restaurantes campestres, muchos restaurantes, se ha llenado de muchos restaurantes ahora. Antes no había eso. Antes a lo mucho había el Bazar Lita que estaba ahí, y la tienda de Lucio, y el Chifa antes era la comisaría. Claro, y ese cuerpo de agua
¿Cuál es el cuerpo de agua más cercano que tenemos? No es la pileta. Es el río Rímac. Todo de alguna manera llega al río Rímac. Cuando llega al río Rímac y hay mucha cantidad de flujos que, ¿no?, van llegando, ¿qué ocurre? Tiene una cantidad de, una capacidad, tiene ese cauce, ¿no es cierto? Esa capacidad, cuando es sobrepasada, generan ¿qué? Desbordes. Entonces, es importante que ustedes, cuando vayamos en el camino, puedan ir observando que hay sitios donde los ríos son un poco más amplios, hay partes donde son más profundas, y es allí donde ustedes digan, oye, valor aquí poner un predio de repente en una zona donde normalmente siempre hay problemas de erosión, por ejemplo, de socavamiento, o hay problemas de inundación porque es muy bajo el cauce del río. Entonces eso es lo que he venido observando cuando he visto la infraestructura sobre el río, que hay partes en donde han quedado muy angostos, pero también veo que el río está colmatado. ¿Por qué? Porque todo ese sedimento que fue arrastrado, cuando el agua, el nivel del caudal va bajando, todos esos sedimentos se van quedando en el cauce y por lo tanto ese sedimento que está ahí va llenando el cauce, lo va elevando, ¿no? Y se lo va colmatando. Y al colmatarlo, ¿qué significa? Que cuando llegue otra avenida, el agua va a estar mucho más arriba y va a ser mucho más fácil de desbordarse. Y además va a ser mucho más fácil de socavarse, ¿no? De comer por los costados el suelo y traer las casas que ustedes veían en las noticias, cómo se erosionaban los suelos y las casas se caían. Exacto. Entonces, son condiciones físicas, ¿no? Y ustedes imagínense que quieran poner una planta de tratamiento de agua. ¿Y a dónde la pondrían? ¿La planta de tratamiento de agua? ¿La pondrían en el cerro o cerca al río? Cerro. Porque el recurso está ahí, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen que evaluar cuál sería el principal enfoque, recurso, factor geográfico que tendrían que evaluar. El agua, el caudal, o sea, la hidrología. Y la hidrología a través de un año, que es lo que le pide la autoridad, pero también ver toda la información histórica y hacer los modelamientos, ¿no? Para ver cuáles han sido los picos más altos. El año 2017 el río Rímac se desbordó con 190 metros cúbicos. Y cuando hicimos el estudio del proyecto Vía Parque Rímac, por línea amarilla, su máximo caudal había sido de 312, por 316. Wow. Significa que ni siquiera habíamos alcanzado el pico máximo. ¿Se estimaron algo peor No, lo que pasa es de que, miren, después como a los 7 meses fue el Colegio de Ingenieros a una charla y la autoridad del tren, del ferrocarril central, decía: yo he tenido que reparar los rieles, pero hasta ahorita no veo que la autoridad del agua, ¿no? o el Ministerio de Agricultura, que son los encargados de ver los cursos de agua, hayan efectuado las obras de descolmatación. Entonces ya no necesito quizás 190 para desbordar, de repente con 120 ya se desborda, ¿no? Para la siguiente avenida. Entonces lo que hay que hacer es limpiar para tener la capacidad máxima de escurrimiento, ¿no es cierto? Y poder llegar siquiera a alcanzar los 312, que es el histórico. 312, 316. ¿Se dan cuenta? Entonces en esta zona es muy recurrente encontrar plátanos, chirimoyas, manzanas, ciruelas, higos, palta, guayabas, pacay. Y cuando vayamos por San Bartolomé de Sur van a encontrar, hay los tubos que venden unas frutitas y se llaman tubos. Ahorita están cosechando y ojalá lleguemos a la parte de la selva donde la chirimoya, toda la fruta está ahí tirada. Palta también. Entonces, siendo esta una zona predominante